Mi Home Assistant lleva 6 años acumulando configuraciones, pruebas y archivos antiguos. Hoy le voy a pedir a Codex que identifique lo que realmente es basura de lo que aún puede servir, porque recordemos que eliminar el archivo equivocado puede romper nuestro Home Assistant y esto es lo último que queremos. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Vamos a seguir con la serie de vídeos de la auditoría de Home Assistant. Ya vimos en capítulos anteriores, que tienes abajo en la descripción, que hice una auditoría completa de mi Home Assistant. En el siguiente vídeo arreglé el secrets.yam, pero además creé el secrets de SP Home y el secrets de ZigBee2Me QTT para tener pues todas las credenciales, todos los tokens, tanto de SP Home como de ZigBee2Me QTT en archivos secrets y no tenerlos expuestos en archivos normales.yam. Y también dejamos algunos archivos en cuarentena. Hoy vamos a seguir con esta limpieza de Home Assistant y vamos a ver si estos archivos que dejamos en cuarentena son realmente basura o no. También voy a hacer un nuevo repaso a todo mi Home Assistant para identificar posibles archivos que tengan que ir a cuarentena. Hoy no voy a borrar absolutamente nada, hoy lo voy a dejar todo en cuarentena. Y en próximos capítulos, lo que esté en cuarentena, analizaremos si realmente es basura o se tiene que recuperar. Así que venga, vamos a Codex, que tenemos bastante trabajo. Aquí estoy ya en mi Visual Studio con Codex y aquí tengo el primer prompt que le voy a dar. Como vemos, estamos grabando un vídeo. Esto es un prompt adaptado a mis características, no estoy grabando un vídeo de YouTube y no quiero que me muestre datos sensibles. Aquí también le digo que no muestre secretos ni datos sensibles. Este prompt, yo como siempre voy a dejar el artículo abajo en la descripción y todos los prompts que voy a utilizar hoy los voy a tener publicados en la página web, después cada uno que se lo adapte a sus características, ¿vale? Yo voy a copiar aquí, que estamos grabando un vídeo para YouTube, continuamos con la auditoría real de mi Home Assistant y después le digo que consulte estos dos archivos, que es donde tengo guardada la información de lo que hemos hecho hasta ahora y de lo que se va a hacer a partir de ahora. Esto siempre es bueno guardarlo, que cree archivos para continuar días después. Yo hace un mes y medio que grabé el primer vídeo de la auditoría y el de secrets y ahora continúo. Si no hubiera guardado estos archivos habría perdido pues ya el hilo, digamos, de lo que había hecho. En cambio, guardando los archivos siempre Codex puede recuperar lo que tenemos hecho. Yo le digo al propio Codex que escriba un archivo para continuar al día siguiente con todo lo que él necesite. Y después él pues ya se escribe sus notas, sus recordatorios y todo lo que necesita para poder continuar unos días siguientes. Así que ya voy a copiar todo esto. Y lo voy a copiar hasta aquí, donde se cierran estas comillas. Vale, voy a darle a copiar. Aquí podríamos leerlo, pero yo creo que es perder el tiempo un poco, porque todo esto lo vais a tener, como digo, en el artículo. Le digo que trabaje inicialmente en modo solo lectura, esto es importantísimo. Ahora vamos a hacer una primera lectura y hacer como una auditoría real de lo que se puede borrar y de lo que no, ¿vale? Le digo que no modifique nada, que no mueva nada, que no reinicie nada, o sea, le digo solo leer, ¿vale? Ya. Otra cosa importante, estoy utilizando el último modelo, el más potente. Esto siempre es importante, yo recomiendo utilizar el modelo más potente. Cuando empecé esta serie, el modelo más potente era el 5.5, ahora nos han sacado ya el 5.6 en 3 modelos, digamos, el Sol, el Terra y la Luna. El más potente es el Sol. Lógicamente el Sol es mucho más potente que la Tierra y la Luna, pues el más potente es el Sol.
y en medio, en razonamiento medio. No hace falta para hacer esta lectura el alta. ¿Lo podríamos hacer con alta o con muy alta? Sí, pero consumiríamos muchos más tokens de los que realmente se necesitan. Después con medio está súper bien. Ligero, también lo podríamos llegar a hacer, pero quizá nos quedaríamos cortos. Después yo creo que el punto correcto para hacer esta lectura, esta primera lectura, es el medio y el modelo más potente. Yo siempre utilizo el modelo más potente y me voy moviendo entre el razonamiento, que normalmente utilizo entre el medio y el alta. Tengo que decir que del 5.6 he probado el ligero y también funciona bastante bien. También es un modelo bastante potente, pero bueno, yo prefiero para cosas así importantes hacer con el medio. Así pues ya le voy a pegar el prompt y le voy a dar a Enter. Ahora se ha puesto a pensar y lo que dice, voy a hacer una única consulta de lectura sobre los documentos indicados. Lógicamente es lo que he dicho, importantísimo que empiece para hacer lecturas. De momento no vamos a tocar absolutamente nada de nuestro Home Assistant y solo vamos a investigar y a consultar. Más adelante ya veremos si hay que tocar algo o no, depende de lo que encuentre. Ahora dejo que acabe de hacer sus lecturas, que acabe de investigar y regreso cuando haya terminado. Bueno, pues ya ha terminado esta primera lectura de casi 5 minutos, como vemos aquí, que dice que la auditoría realizada en modo estrictamente lectura, no ha modificado, movido ni borrado nada, y ha encontrado 101 elementos en la cuarentena histórica, pero ninguna categoría puede considerarse todavía de eliminación segura. O sea, todo esto lo tenemos en cuarentena desde el día de la auditoría primera que hicimos. Hoy lo hemos revisado y únicamente ha añadido 2 archivos nuevos a cuarentena, que como vemos hace 0 días. Ahora vamos a clasificar, ¿vale? Vamos a seguir con razonamiento medio, no hace falta el alto todavía, ¿vale? Así seguimos ahorrando sobre todo tokens que nos servirán para poder seguir trabajando durante más tiempo. Vamos a ir con este segundo prompt. Como digo, todos estos prompts, creo que hoy voy a utilizar 7, 8, los voy a dejar en el artículo de abajo en la descripción. Lo voy a copiar, copy, y lo voy a pegar aquí. Vamos a hacer el proceso muy lentamente porque en Home Assistant no podemos eliminar por eliminar. Tenemos que analizar, clasificar y lo que creemos que se pueda borrar lo vamos a poner en cuarentena. Después vamos a estar un tiempo viendo si algo deja de funcionar y si algo deja de funcionar podría ser que hubiéramos puesto algún archivo en cuarentena. Después por eso es un proceso que no conviene hacerlo rápido, no conviene hacerlo deprisa ni borrar a lo loco. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de borrar. Después por eso primero lo vamos a tener en cuarentena, que el objetivo del vídeo de hoy es detectar todos los archivos posiblemente que se puedan borrar, pero hoy no los vamos a borrar, hoy los vamos a poner en cuarentena. Si después de un tiempo prudente, que ya os digo ahora que este tiempo prudente son 6 semanas, vemos que todo sigue funcionando bien sin estos archivos, después ya procederemos a borrarlos, ya haremos otro vídeo para borrarlos, pero de momento hoy vamos a ir muy despacio para seleccionar qué archivos ponemos en cuarentena. Ahora, como vemos, hace ya casi 1 minuto y medio que le he dado el segundo prompt. Voy a esperar que termine y vamos a ver qué ha detectado en este segundo prompt. Bien, después de casi 15 minutos ha terminado y dice que se mantienen los 103 elementos como no tocar, ¿vale? El include impide considerar concluyente la ausencia de referencias nominales y que además los 101 elementos históricos están dentro de config, de mi carpeta config, por lo que pueden incorporarse a un backup completo. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es ejecutar el abogado del diablo y voy a hacer que él mismo revise críticamente su propia clasificación, pero con razonamiento alto. Hasta ahora hemos estado trabajando con medio, hemos hecho que pique piedra
con razonamiento medio, y ahora que ya tiene unos resultados posibles, vamos a hacer que los analice con razonamiento alto. Para ello voy a venir aquí, voy a copiar este prompt, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí, y aquí voy a cambiar el medio por el alta y le voy a dar a ejecutar. Como digo, con razonamiento alto va a revisar todo esto que ha encontrado, pero ahora solo se centrará en esto, no va a mirar todo mi Home Assistant. Ahora se va a centrar únicamente en esto que ha encontrado antes. Así que bueno, como antes, pues dejo que piense, dejo que trabaje y regreso cuando haya terminado. Ya terminó, ¿vale? Ha tardado casi 5 minutos otra vez. 5 minutos era la primera vez, 15 después, 5 ahora, son ya casi 25 minutos. Revisión crítica, retiro cualquier interpretación de histórico equivalente a seguro para limpiar. No hay ningún candidato con confianza alta suficiente para moverlo o eliminarlo. Aquí me ha hecho todo el resumen de todo lo que ha encontrado, elementos que necesitan más comprobaciones, elementos que no deben tocarse y las limitaciones de esta comprobación. Bueno, como vemos, estamos yendo muy despacio, estamos siendo muy prudentes, pero es que la ocasión lo merece. No nos podemos permitir de meter ningún archivo importante ni ningún archivo que aún se esté utilizando ni dentro de la cuarentena, ni mucho menos eliminarlo, porque después nuestro Home Assistant dejaría de funcionar. En caso de meter algún archivo a cuarentena para posteriormente eliminar, tenemos que estar completamente seguros que este archivo ya no se va a utilizar. Ahora por eso le voy a pedir que me haga una propuesta de archivos que se puedan meter a cuarentena. Así pues le voy a copiar este cuarto prompt, a ver si se deja copiar. Control C y lo voy a pegar aquí. Como vemos, sigo con razonamiento alta, que aquí pone alta en lugar de alto, pero bueno, yo normalmente me sale alto. Le vamos a dar a enviar. Bien, ahora estamos llegando a un punto que ya nosotros tenemos que empezar a tomar alguna decisión, ¿vale? No podemos dejar que todo lo haga la inteligencia artificial. Después yo le voy a pegar un prompt, que no está aquí, pero ya os lo dejaré. Pues este es el texto que le voy a pasar ahora, que lo he escrito en un momentito ahora. Vale, entiendo la conclusión. No tiene sentido crear otra carpeta de cuarentena dentro de Home Assistant, porque podría seguir entrando en los backups o verse afectada por alguna inclusión. La cuarentena definitiva la pondremos fuera de la instalación, en una carpeta cifrada del NAS. Yo, como tengo un NAS en casa, lo puedo hacer. Si tú tienes un disco duro aparte o así, también puedes hacerlo, o en un NAS que tengas. Si no tienes ni un NAS, ni un disco duro, ni nada, pues ponla igualmente dentro de Home Assistant. Mejor tenerlo en cuarentena que tenerlo sin cuarentena. Pero si lo puedes sacar de Home Assistant, mejor. Que no esté montada ni compartida con Home Assistant, SP Home, Zigbee, MQTT, ni ningún otro complemento. Pero tampoco quiero convertir esto en una infraestructura empresarial. Tenemos que hacerlo lo máximo de simple posible dentro de nuestro hogar, sin complicarnos demasiado. Como digo, si tú tienes un NAS o un disco duro donde puedas ponerlo, lo pones. Si no, pues no te queda otro remedio que ponerlo en Home Assistant. En este caso yo te sugiero pues que le preguntes a Codex cómo te recomienda de hacerlo. Vamos a ser prácticos y prudentes. Primero quiero revisar una tanda pequeña de candidatos de bajo riesgo. Le digo que me enseñe una lista concreta separada en 3 grupos: de no tocar, de necesita más comprobaciones y candidato razonable a cuarentena. Y que para cada candidato explícame de forma sencilla qué es, porque sospechas que ya no se utiliza y qué comprobaciones has hecho. De momento no muevas ni modifiques nada todavía. Y seguimos con razonamiento alta.
Vale, como vemos ha tardado casi 6 minutos y me está diciendo que ha reducido la tanda a 8 YAM históricos. Solo uno merece pasar a candidato razonable. O sea que solo uno lo ve claro que puede pasar a candidato razonable y ponerlo en cuarentena. Hemos empezado con 102 y a medida que hemos ido cerrando el círculo se ha quedado con 1. Todavía sin autorización para moverlo. Yo aún no le he dicho que lo pueda mover. Los identificadores son estables y anónimos. Permiten localizar después del archivo exacto sin publicar su nombre. Aquí me da un identificador. No tocar. Me está diciendo que estos no los va a tocar o que no se pueden tocar. El punto número 2 son que necesitan más comprobaciones. Los 7 son fragmentos YAM pequeños, almacenados como históricos y con unos 5 años de antigüedad. No aparecieron indicadores obvios de datos personales o credenciales. Aquí tenemos pues estos con más de 5 años, pero aún así sigue que necesita más comprobaciones. Vemos que está siendo muy quirúrgico y muy punto a punto. Y solo uno me ha dicho que es un candidato razonable a cuarentena. Fragmento YAM histórico de función no concluyente de unos 392 bytes, entiendo yo. Tiene aproximadamente 1900 días, está en el área histórica y no contiene mecanismos internos de inclusión, packages secretos o plantillas. Bueno, pues le voy a decir que solo meta este del punto 3, porque aparte si es un archivo de 1900 días, yo creo que se puede mover con tranquilidad. Lo que voy a hacer es, ok, vamos a mover solo el del punto 3. Vale, ahora lo que he hecho es crear una carpeta. Aquí, como vemos, ya ha podido escribir el códex. Yo he creado una carpeta dentro de mi NAS y después lo que he hecho es darle clic aquí en la barra de direcciones, copiar esta dirección que me da aquí y esto dárselo a Codex. Con esto él ya ha podido escribir aquí, como podemos ver. Yo aquí le he dado esta dirección y ha podido mover el archivo que yo le había dicho que moviera. Algo que le voy a pedir es que verifique esta primera tanda sin reiniciar ni modificar nada más, a ver si todo ha ido correcto. Voy a copiar este prompt y se lo voy a dar. En este punto ya llevo casi 1 hora y cuarto de trabajo con Codex. Como vemos, aún no he tenido problemas de tokens, he estado gestionando entre el medio y el alta y no he tenido problemas de tokens, si no os lo hubiera dicho. Vamos a ver si puede terminar con una sola sesión de tokens y así pues podremos saber que este proceso con una sola sesión de tokens, recordemos que cada 4 horas tenemos unos tokens limitados, vamos a ver si lo podemos hacer. Yo creo que sí que podremos acabar, si no os lo voy a decir. Vale, pues después de 10, casi 11 minutos trabajando, ya tiene el resultado. La tanda supera las comprobaciones estáticas inmediatas, pero no constituye una validación funcional completa. No reinicié, ni recargué, ni modifiqué nada. Validado ahora. Los 7 YAM que deberían permanecer siguen presente. Aquí nos va diciendo todo lo que ha hecho, tampoco lo voy a leer todo. No se encontró referencia de archivos movidos en 152 archivos de dashboards y recursos. Nos está informando de todo lo que ha hecho. Recordemos que ya ha movido un archivo a cuarentena. Y en el último punto nos dice señales que obligarían a revertir, lógicamente, el archivo que hemos puesto en cuarentena. Bueno, pues ya hemos terminado esta primera cuarentena en serio, porque recordemos que del vídeo de la auditoría dejamos 101 archivos como históricos y posibles de entrar en cuarentena. Hoy los hemos estado analizando a fondo y al final solo hemos puesto uno en cuarentena. Y es que tenemos que ser muy prudentes
a la hora de poner algo en cuarentena y después eliminarlo, porque como he dicho antes, si eliminamos un solo archivo que aún se necesita en Home Assistant, nos podemos cargar totalmente la instalación de nuestro Home Assistant, y esto es lo último que queremos. Queremos hacer una limpieza, pero hacerla segura y sin romper nada. Después Codex ha determinado en mi instalación que solo uno de estos archivos era seguro de meter a cuarentena. Yo lo he puesto a cuarentena y ahora voy a estar 6 semanas con este archivo a cuarentena. Si en 6 semanas no da ningún problema ni nada, vamos a revisarlo y vamos a eliminarlo definitivamente, pero se necesitarán 6 semanas, que es el tiempo estipulado, el tiempo correcto, para revisar que un archivo realmente no se necesita. Así que bueno, espero que este vídeo haya sido de utilidad. Si es así, dale a like, suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando, y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Photo Hub. Un saludo.